En este vídeo vamos a ver la primera unidad de aprendizaje de la primera unidad formativa del módulo de gestión administrativa y económica financiera de pequeños negocios o microempresas. Esta primera unidad formativa, la 1821, es la que habla de la puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas. Y la he separado en dos temas, por así decir, dos unidades de aprendizaje. En la primera hablaremos, que es de lo que vamos a ver en este vídeo, de cómo poner en marcha la actividad económica en los pequeños negocios. Y en la segunda, que será en un vídeo posterior, hablaremos de cómo financiar la actividad. En esta puesta en marcha, a la hora de iniciar una actividad, la normativa nos obliga a que adoptemos una forma jurídica. Una forma jurídica es tener una personalidad que de cara a las administraciones públicas, a los clientes, a los proveedores, sea quien responda y quien figure como titular de la actividad, de los bienes, de los servicios prestados y de todas las transacciones mercantiles que se llevan a cabo. Entonces, esta forma jurídica puede estar asociada a una persona o personas que no pierden su condición de personas físicas, o puede ser una construcción adicional, es decir, puede ser una entidad creada por una o varias personas a las que se les da, una entidad a la que se le da una personalidad diferente de las personas que la constituyen. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo como persona particular quiero llevar a cabo un negocio, puedo hacerlo. Y la persona jurídica, la forma jurídica que estoy adoptando es lo que se llama empresario individual, o lo que normalmente la gente conoce como un autónomo. Soy yo, como persona física, quien respondo como persona jurídica de mis actividades económicas, de mis negocios, frente a los clientes, los proveedores, las administraciones públicas. También existe la posibilidad de que varias personas nos pongamos de acuerdo para llevar a cabo una actividad económica, y la forma jurídica en la que respondamos de esa actividad económica y desarrollemos esa actividad económica sea la suma de nuestras formas personales. Es decir, entre todos ponemos en marcha la actividad, pero seguimos respondiendo de forma individual, cada uno de nosotros, en la parte que corresponda, de todo lo que tiene que ver con la actividad. Es decir, los titulares de la actividad somos las personas, y las personas, cada una en la parte que nos corresponde, responderemos ante clientes, proveedores, etc. Pero existe la posibilidad también de que o bien una persona sola o bien un conjunto de personas decidan crear una entidad diferente de sus entidades personales. A esa entidad se le llama una entidad jurídica, y esa entidad sea la que tenga la personalidad jurídica necesaria para desarrollar la actividad. ¿De qué estamos hablando aquí? De las llamadas sociedades mercantiles. Es verdad que existen algunos tipos de sociedades o de agrupaciones de actividad, como he dicho antes, en las que las personas individuales siguen manteniendo la titularidad de la actividad y siguen respondiendo. En ese caso estamos hablando de la sociedad civil o de la comunidad de bienes, por ejemplo. La comunidad de bienes es un conjunto de personas que disponen de un bien o de un conjunto de bienes y lo explotan económicamente. Normalmente las comunidades de bienes tradicionalmente se han constituido cuando, por ejemplo, varios hermanos o varias personas podían heredar un bien y lo iban a explotar en su conjunto. Digamos que la forma natural de hacer esa explotación es mediante una comunidad de bienes. Las personas se constituyen en comunidad, pero no tienen una personalidad jurídica distinta, sino que la comunidad de bienes es la suma de las personalidades jurídicas de las personas que la constituyen. Imaginemos que ese bien que compartimos no lo compartimos en partes iguales, sino que, pues, imaginemos una situación como la que he dicho antes, en que hay varias personas que heredan una propiedad, pero no la heredan a partes iguales, por las razones que sean, porque son hermanos y primos, por ejemplo, o hermanos, hijos y nietos de la persona a la que se hereda, o por las razones que sean. Entonces, esas personas participarán de la comunidad de bienes, obtendrán el beneficio de la comunidad de bienes y serán responsables de las obligaciones de la comunidad de bienes en la proporción que corresponda a su derecho sobre ese bien o esos bienes que se comparten.
Normalmente, cuando hablamos ya de las sociedades mercantiles, ahí lo que hemos hecho es generar una figura distinta. Las sociedades mercantiles, que son las que todos conocemos, sociedad limitada, sociedad anónima, la cooperativa, etcétera, es cuando una o varias personas deciden crear una entidad jurídica distinta de ellos, a la que dotan de unos bienes, lo que sería el capital social, y de unos estatutos de funcionamiento donde se detallan las obligaciones y las actividades que esa entidad mercantil va a llevar a cabo. Las sociedades mercantiles se rigen por el derecho mercantil y sus obligaciones, las obligaciones de las entidades de derecho mercantil, están reguladas, como digo, por el derecho mercantil y afectan a la entidad en sí y no a las personas que la pusieron en marcha. Las personas que la pusieron en marcha se vinculan a esa sociedad mercantil en la forma que sea, o bien como empleados, o bien como socios capitalistas, o bien como socios trabajadores, o como cooperativistas. Las formas de vincularse son diferentes y en tanto que vinculados a la sociedad mercantil, pues tendrán también unos derechos y obligaciones. Pero de cara a proveedores, clientes, administraciones públicas, quien responde, quien desarrolla la actividad es la sociedad mercantil en sí misma. De hecho, las personas, digamos, acreditamos nuestra personalidad jurídica mediante nuestro carnet de identidad, nuestro documento nacional de identidad o nuestra tarjeta fiscal, que es nuestro carnet de identidad, y sin embargo las sociedades mercantiles tienen asignado un código de identificación fiscal, que es aquel con el que pueden desarrollar o el que acredita su personalidad jurídica y desarrollan la actividad correspondiente. Dicho esto, un aspecto a determinar o a decidir a la hora de seleccionar la forma jurídica. Pues un aspecto es el capital a desembolsar. Cuando creamos una entidad jurídica, una sociedad mercantil, los socios promotores, la persona o personas que promueven esa entidad jurídica, esa sociedad mercantil, tienen que aportar, dotarla de unos recursos para que inicie esa actividad. A eso se le llama capital social. Entonces, por ejemplo, en España, en el derecho mercantil, está previsto que las llamadas sociedades limitadas, se constituyan con un capital no inferior a 3.000 euros, mientras que las sociedades anónimas deben constituirse con un capital no inferior a 60.000 euros. ¿Qué aspectos tenemos que tomar en consideración a la hora de decidirnos por una forma jurídica u otra? Pues estos que tenemos aquí. Pues ¿cuántos socios somos? Algunas formas jurídicas permiten un solo socio, otras obligan a dos, otras obligan a más de dos. El capital social, como he dicho antes, que queremos desembolsar. El régimen fiscal, es decir, qué tipo de impuestos vamos a pagar. Cuando somos personas físicas, estamos sujetos al impuesto de la renta de las personas físicas, al IRPF, mientras que las sociedades mercantiles están sujetas al impuesto de sociedades. Además, el nivel de responsabilidad que en un momento dado querríamos asumir. Cuando un empresario individual, una comunidad de bienes, una sociedad civil, en su funcionamiento incurren en determinadas obligaciones de cara a terceros, obligaciones con las administraciones, con proveedores, con clientes, responden con todo su patrimonio, mientras que las sociedades mercantiles solo responden con el patrimonio de la sociedad mercantil. Si yo soy socia de una sociedad mercantil y en su momento desembolsé 1.500 euros para dar de alta a la sociedad, a mí como mucho voy a perder esos 1.500 euros. La empresa a lo mejor lo pierde todo, pero son los bienes de la empresa, no son mis bienes personales. Es decir, los socios de las sociedades mercantiles solo responden con el dinero, digamos, aportado, con el capital aportado en la sociedad. Ojo que no tiene por qué ser solo el capital aportado en la Constitución. A lo mejor hay empresas que con el paso del tiempo los socios siguen aportando capital, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta, no pensemos que una sociedad limitada, toda su obligación se limita a 3.000 euros, ni muchísimo menos. Primero, porque se pueden constituir sociedades limitadas con más capital, incluso superior a los 60.000 euros. No necesariamente porque el capital sea superior a 60.000 euros, ya tiene que ser una sociedad anónima. En absoluto. Se puede constituir una sociedad limitada con más de 60.000 euros incluso. Y si constituimos una sociedad limitada con 60.000 euros y las cosas van mal, la empresa
digamos, los socios, que a lo mejor han aportado 20.000 euros cada uno, pues esos 20.000 euros los van a responder con ellos. A lo mejor luego no tienen que responder con el total, pero van a responder con ellos. También tengamos en cuenta que una empresa no es solo su capital social. Una empresa en funcionamiento tiene unos bienes, unos equipos, unas maquinarias, una base de datos de clientes, unos programas informáticos, etcétera, etcétera. Cuando una empresa tiene problemas, pues va a responder con todo su patrimonio, con todo su activo, no solamente con el capital social. Digamos que el capital social de los socios es de lo último que se tira, ¿vale? Normalmente se vende antes el patrimonio, se venden los activos, las existencias, etc. ¿Vale? Bien. Por tanto, la elección de la forma jurídica va a depender de estos factores que hemos mirado y habrá que evaluar los pros y los contras. A veces no hace falta ni evaluar los pros y los contras, porque si queremos tener responsabilidad limitada, somos 3 socios y no disponemos de más de 3.000 euros para constituir la empresa, pues prácticamente está cantado que lo que tenemos que constituir es una sociedad limitada. Es decir, si además otro de los factores que tenemos que tener en cuenta es el nivel de vinculación a la empresa, es decir, si somos 3 personas, queremos poner en marcha una sociedad mercantil, pero además los 3 vamos a trabajar en la sociedad mercantil y queremos tomar las decisiones de forma mancomunada, pues a lo mejor nos interesa una sociedad limitada laboral o incluso una cooperativa. Todo va a depender de cuál es nuestro fin, ¿vale? Por lo tanto, pues los diferentes tipos de negocio podrán tener, a veces, una determinada actividad requiere pues una determinada forma jurídica. Entonces, aquellas actividades en donde la actividad a lo mejor no tiene unos ingresos demasiado grandes, pero los niveles de responsabilidad pueden ser altos. Por ejemplo, pensemos en una gasolinera. En una gasolinera, pues aparte de que la facturación de una gasolinera, por definición, pues es importante, pero en una gasolinera pues se pagan un porcentaje de impuestos elevado, hay que hacer unas inversiones cuantiosas, por lo tanto, alguien que monta una gasolinera puede incurrir en deudas con entidades financieras, por ejemplo, pero además incluso hay aspectos de seguridad a tomar en consideración. En un momento dado, pues si puede producirse, pues a lo mejor en situaciones muy desafortunadas, un accidente, un escape, y de alguna manera la empresa verse en la necesidad de responder por cantidades importantes. Pues en ese caso a lo mejor es interesante no responder con el patrimonio personal, sino responder con el patrimonio de la empresa. Es verdad que si se produce un accidente o un siniestro, normalmente va a haber un seguro de responsabilidad civil, pero a veces las responsabilidades en las que se incurre en caso de un accidente o de un incidente, pues puede haber un caso hasta de negligencia o algún tipo de responsabilidad adicional. Entonces, donde esas cantidades pueden ser importantes, pueden ser grandes, pues es interesante plantearse no responder con el patrimonio personal. Y ahí estaríamos hablando pues, de una sociedad mercantil. Sin embargo, si estamos hablando de pues, una correduría de seguros, en una correduría de seguros lo que somos es intermediarios de las compañías aseguradoras. Normalmente lo que hacemos es cobrar unas comisiones por las ventas de las compañías aseguradoras. Las responsabilidades en las que vamos a incurrir son pequeñas. Pues a lo mejor podemos ser autónomos y ni siquiera las facturaciones tienen por qué ser muy grandes, con lo cual hasta fiscalmente puede ser más interesante porque dependiendo de la facturación que tengamos, pues a lo mejor no llegamos al 26% de pago de impuestos de tipo impositivo que tendría una sociedad. Y así sucesivamente. Los diferentes negocios, pues hay que poner en esa balanza que veíamos antes los diferentes aspectos de responsabilidad, fiscales, etcétera, para tomar la decisión. Incluso aspectos de dificultad de gestión. Es verdad que determinados tipos de sociedades son más difíciles de gestionar que otras. Es verdad que siempre podremos tirar de una gestoría, pero a veces a lo mejor es innecesario. Es innecesario. Teniendo un pequeño comercio, pues a lo mejor puedo mantenerme como autónomo, porque para hacer las compras y las ventas de mercaderías no puedo no tener que endeudarme de manera importante, por lo tanto el nivel de responsabilidad no es grave. Si además el local donde tengo puesta la zapatería es propiedad mía,
pues en el peorísimo de los casos, pues a lo mejor podría responder con ese local. Una cosa que sí quiero hacer hincapié es que desde el año 2010, con la Ley de Recuperación Económica, los autónomos o los empresarios individuales es verdad que responden con todo su patrimonio, excepto la vivienda familiar. Es decir, la vivienda familiar no está incluida en el patrimonio que se pone a disposición del negocio. Para ello hay que hacer una serie de trámites, de hacer una declaración de que esa es la vivienda habitual, no se puede vender la vivienda, no se puede tener otra vivienda, etcétera, etcétera, pero de alguna manera se puede salvaguardar ese patrimonio. Entonces esto es importante porque muchas veces muchas personas que se dan de alta como autónomos dicen es que lo que no quiero es perder mi casa. En estos momentos un empresario individual no tiene por qué perder su casa salvo que la hipoteque. Pero si no la hace afecta al negocio, si la vivienda habitual no está utilizada en el negocio, no tiene por qué perderla porque nunca va a tener que responder con ella o nunca va a tener que cederse en caso de pues, una quiebra o una suspensión de pagos, etc. Quiero hacer hincapié aquí en un aspecto importante a la hora de decidir la forma jurídica, que es decidir aquellas formas jurídicas que están dentro, que forman parte de la economía social. La economía social, que se rige en España por una ley específica, se refiere a todas aquellas actividades económicas y empresariales en donde priman los principios de interés general, económico, social o ambos. Esto es importante. No pensemos que la economía social son las ONGs, no necesariamente. Es decir, existe una economía donde la finalidad de la actividad económica no es la de producir beneficio para repartirlo entre los socios capitalistas, sino que es la de producir beneficio para mantener la actividad y para cubrir unos determinados fines sociales. Que los fines sociales pueden ser sencillamente dar trabajo a las personas que trabajan en la empresa. Eso es un fin social. Es el fin social típico de las cooperativas. Las cooperativas de trabajo asociado son unas sociedades mercantiles, porque son sociedades mercantiles, donde la finalidad de la actividad es llevar a cabo una actividad económica para garantizar el puesto de trabajo de las personas que forman parte de la sociedad. Lógicamente, ¿eso qué quiere decir? ¿Pueden tener beneficios de actividad económica? Absolutamente. Lo que pasa que lo que no se puede hacer con ese beneficio es repartirlo en forma de dividendo, sino que hay que reinvertirlo en la propia cooperativa. Normalmente las sociedades cooperativas tienen la ventaja para los socios trabajadores que suelen tener salarios por encima de los salarios de mercado, de los salarios de los empleados equivalentes en empresas de corte tradicional. ¿Por qué? Porque si la empresa es eficiente y el modelo de negocio es rentable, se van a producir unos beneficios que se reinvierten en los fines sociales. Y como normalmente en las cooperativas de trabajo asociado el fin social principal es la salud laboral de los propios cooperativistas, pues normalmente suelen ser personas que tienen pues beneficios salariales importantes, complementos salariales, pues ayudas de guarderías, etcétera, etcétera. Existen otras entidades de la economía social, no necesariamente solo las cooperativas, luego las veremos, pero fundamentalmente se basan en estos principios: la primacía de las personas y el fin social sobre el capital, la aplicación de los resultados obtenidos a la actividad o al fin social objeto de la entidad, la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad. Esto quiere decir que las entidades de la economía social no solo se reflejan en la parte dineraria, es decir, en qué hacemos con el dinero, sino también en cómo desarrollamos la actividad. Es decir, las personas tienen derecho a participación, se fomenta la participación, las organizaciones normalmente no son tan jerarquizadas como a lo mejor en empresas tradicionales y de alguna manera las personas participan o tienen la oportunidad de participar en las decisiones de la organización precisamente por la promoción de la solidaridad interna. Y además son independientes respecto a los poderes públicos, es decir, las empresas públicas no forman parte de la economía social. Bien, ¿qué entidades forman parte de la economía social? Yo he marcado en rojo, son todas estas que están aquí, pero he marcado en rojo las que son empresas, que es lo que a mí me interesa. Que quede claro que estas tres entidades, las cooperativas y sociedades, mejor dicho, cuatro, porque son cooperativas
y sociedades laborales, que son dos formas jurídicas distintas, los centros especiales de empleo y las empresas de inserción. Los centros especiales de empleo son empresas que se constituyen para dar empleo a personas con un cierto grado de discapacidad. Son centros de trabajo en donde más del 75% de las personas trabajadoras tienen un grado de discapacidad reconocido superior a un determinado nivel. Creo que en estos momentos está en el 33%. Y puede haber otros empleados, pero no puede superar el 25%. Y las empresas de inserción son empresas constituidas específicamente para dar empleo a personas con dificultades de inserción. ¿Qué tipo de personas suelen tener en el mercado laboral dificultades de inserción? Bueno, pues puede haber personas que por edad, parados de larga duración, pero también pues mujeres víctimas de violencia de género, personas que han tenido, que han formado parte de la población reclusa, personas que han sufrido procesos de adicción a sustancias o al juego, etcétera. Entonces, estas personas tienen dificultades de inserción laboral y las empresas de inserción lo que hacen es que dan empleo a estas personas en un porcentaje lo mismo, superior al 75%. Lógicamente, estas empresas, igual que las cooperativas y sociedades laborales, aunque a otro distinto nivel, obtienen ventajas, subvenciones, bonificaciones fiscales de las cuotas de la seguridad social, etcétera, que hacen que su actividad económica sea rentable, sea sostenible en el tiempo. Bien, la economía social se agrupa en la Confederación Empresarial Española de la Economía Social. Es una confederación de empresas y otras entidades de la economía social que incorpora 42.900 empresas, en estos momentos ya son más de 43.000, que proporciona más de 2 millones de puestos de trabajo y que mueve el 10% del Producto Interior Bruto de este país. Pero es que además, dentro de la economía social están las asociaciones sin ánimo de lucro, que tienen 20 millones de personas asociadas y que estas personas están generando una actividad económica, porque las asociaciones generan actividad económica, aunque sean sin ánimo de lucro. Entonces, es importante conocer que existe esta economía y que las entidades que en un momento dado queramos poner en marcha, pues puede ser interesante acogernos a alguna de las formas jurídicas que están contempladas dentro de la economía social. Bien, ahora pasemos a los trámites de constitución. Los trámites de constitución son aquellos necesarios para crear esta entidad jurídica que va a desarrollar la actividad. Entonces, si la forma jurídica en la que vamos a desarrollar la actividad es en la forma de empresario individual, pues no hacen falta trámites de constitución. De hecho, lo veremos ahora, basta con hacer este último que tenemos aquí. Es decir, es el trámite que se hace en Hacienda y que es pues generar un CIF, que no es necesario porque las personas ya tenemos un número de identificación fiscal, que es nuestro DNI, pero sí tenemos que hacer la declaración censal del IRPF, darnos de alta como entidad que va a generar una actividad económica. ¿Vale? Eso es el modelo 036 o el modelo 037 que suelen utilizar los autónomos porque es la versión simplificada. Las sociedades mercantiles, además, tienen que hacer estos trámites, pedir una certificación negativa de nombre, que es comunicar al registro mercantil que quieren utilizar un determinado nombre y que el registro mercantil les diga que ese nombre no está utilizado. Una vez que saben que pueden utilizar el nombre, lo que hacen es que reservan el nombre. Esa reserva se hace durante 6 meses y a continuación hay que hacer en el banco el ingreso del capital social con el resguardo del registro de nombre y con el resguardo del ingreso realizado del capital social. Se va al notario para que nos haga unas escrituras de constitución. En esas escrituras ya se designa el nombre. Normalmente dispondremos además de lo que se llama un CIF provisional, que eso se puede pedir en Hacienda, digamos anteriormente, es decir, en cuanto tenemos el nombre podemos ir a Hacienda y pedir un CIF provisional, aunque no es estrictamente imprescindible. Entonces, en la escritura de constitución figurará el nombre, figurará el capital social y luego figurarán pues, los datos de las personas socias, los fines a los que se va a dedicar
la entidad, los estatutos de funcionamiento, cómo van a ser las relaciones sociales dentro, las participaciones de cada socio, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez con esas escrituras ya daremos de alta la actividad, es el alta del impuesto de actividades económicas, el CIF definitivo y la declaración censal de alta en... O sea, la declaración censal lo que hace es decirle a Hacienda es, estamos aquí y vamos a desarrollar esta actividad. Todavía no hemos empezado a desarrollar la actividad, pero le decimos a Hacienda que vamos a desarrollar la actividad. De hecho, es obligatorio que cualquiera que haga una actividad económica distinta de trabajar para un tercero, es decir, los empleados no tienen que hacerlo, pero cualquiera que desarrolle una actividad por cuenta propia tiene que hacer un alta en el impuesto de actividades económicas y una declaración censal. Importante, las microempresas se dan de alta en el impuesto de actividades económicas, pero no lo pagan. Están exentas de su pago. Y las empresas no microempresas, cualquier sociedad mercantil, está exenta del pago del impuesto de actividades económicas durante los 2 primeros años de existencia. Una vez que hemos hecho esta gestión, que además aquí tenéis, esta primera gestión, aquí tenéis el enlace para entrar en las páginas donde esto se hace, el CIRCE es el portal de alta de empresas simplificada, es decir, es un portal que nos permite hacer una constitución rápida, por así decir, de la empresa, y el registro mercantil de lo que nos permite es una bolsa de denominaciones y nos permite hacer de forma telemática solicitar esa certificación negativa. De alguna manera entro de una manera muy sencilla, meto el nombre y por una cantidad muy pequeña, me parece recordar que ahora mismo son unos 12 euros o 14 euros por cada nombre, se pide la certificación negativa. Y esa certificación negativa implica la reserva durante 6 meses de ese nombre. Es decir, no es solo que me digan que el nombre no está usado, sino que además me dicen el nombre no está usado y usted durante 6 meses lo tiene reservado. Si al cabo de esos 6 meses no hemos dado de alta la actividad, perdemos el derecho de reserva de ese nombre. Pero si en esos 6 meses damos de alta la empresa, pues podemos utilizar ese nombre. Para ver los trámites de constitución con forma detallada por cada tipo de forma jurídica, porque puede haber diferencias entre unas y otras, podemos entrar en este portal, es el portal PYME. Y aquí, pues como vemos, creación de empresa, proceso de constitución y tenemos de forma detallada para cada forma jurídica el trámite de constitución que tiene que utilizarse. Pero una vez que hemos constituido nuestra forma jurídica, nuestra entidad jurídica, además tenemos que hacer una serie de trámites para poder llevar a cabo la actividad. Eso es diferente de constituir. Es decir, una cosa es que yo diga, me llamo Ana y quiero hacer una actividad. Vale, por un lado tengo que ir a Hacienda y decir, me llamo Ana y quiero desarrollar una actividad. Me doy de alta con el trámite de declaración censal. Pero ahora tengo que poner en marcha la actividad. Bueno, pues ahora, dependiendo de la actividad que quiero poner en marcha, tendré que hacer una serie de cosas. Las primeras cosas que tendremos que hacer, pues tendrán que ver con las diferentes administraciones. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer tiene relación con la seguridad social. Tiene relación con que los socios que han promovido la sociedad mercantil, pues tienen que darse de alta en la seguridad social. Cualquier persona que vaya a desarrollar una actividad, y en este caso sí que es cierto que es cualquier persona que haga una actividad económica, tiene que estar dada de alta en la seguridad social. Si soy trabajador por cuenta ajena, mi empresa me tiene que dar de alta en la seguridad social. Le tiene que comunicar a la seguridad social que yo estoy trabajando, que estoy desarrollando una actividad por la que voy a ganar un dinero, por la que voy a cobrar. Pero si yo soy socio de una empresa, voy a poner en marcha una empresa y por lo tanto la actividad que voy a desarrollar la voy a desarrollar por cuenta propia, es decir, no me va a contratar nadie, sino que soy yo quien voy a trabajar en mi empresa, también tengo que darme de alta en la seguridad social. Si soy, aquí tenemos en este cuadro, pues un resumen. Los socios administradores o consejeros que no tienen más
del 25% del capital social, pues se dan de alta en el régimen general. Si no tienen, son administradores o consejeros, pero no tienen funciones de dirección o gerencia, tienen que estar, y no tienen más del 33% del capital social, pues también tienen que estar dados de alta en el régimen general. Y quienes tienen funciones de dirección y gerencia, pero no son socios, también tienen que estar dados de alta en el régimen general. Sin embargo, aquellos socios que hagan funciones de dirección y gerencia, pero además tengan más del 25% del capital social, pues tienen que darse de alta como autónomos. Y quienes no tienen funciones de dirección y gerencia, pero trabajan en la empresa, perdón, y no tienen más del 33% del capital social, tienen que darse de alta en el régimen general. Es decir, digamos que de alguna manera los socios capitalistas, aunque trabajen en la empresa, se dan de alta en el régimen de autónomos. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera la Seguridad Social asume que estas personas no están trabajando por cuenta ajena, están trabajando por cuenta propia, para sí mismos. Si yo tengo más del 50% del capital social de mi empresa y trabajo en mi empresa, en realidad estoy trabajando para mí mismo. Mientras que si las personas que trabajan, aunque tienen una pequeña parte de capital, pero esa parte del capital es pequeña, pues entonces se supone que están trabajando por cuenta ajena, aunque todos los socios tengan una cantidad pequeña, pero de alguna manera no trabajan tanto para sí, porque trabajan para la sociedad, para el conjunto. Es un poco una cuestión de, pues, de filosofía de los regímenes de la seguridad social. A ver, ojo, el RETA que pone aquí es el régimen especial para trabajadores autónomos. Es importante tener en cuenta que de alguna manera pensemos que nosotros como personas individuales y como trabajadores, cuando trabajamos por cuenta, cuando trabajamos, nos interesa estar dados de alta en el régimen general, porque en el régimen general la empresa está cotizando por nosotros y tendremos derecho a desempleo, a jubilación. Sin embargo, cuando yo soy el dueño de la empresa, en un momento dado, me puede interesar a lo mejor pues cotizar un poco menos. Y de alguna manera lo que la Seguridad Social está diciendo es, bueno, pues te dejo que tú decidas. Es decir, tú estás trabajando para ti mismo, tú verás lo que quieres cotizar. Si quieres cotizar poco, pues allá tú. Entonces, también es verdad que me imagino que habréis oído que los regímenes de cotización de los trabajadores autónomos van a cambiar y posiblemente a partir de ahora se van a ligar más a lo que las personas verdaderamente cobran. Por lo tanto, muchos de los socios que trabajan en las empresas y que son socios capitalistas, que normalmente suelen tener además salarios importantes, pues posiblemente van a tener que cotizar más en los regímenes de trabajo de la seguridad, en el régimen de trabajadores autónomos. En las sociedades laborales que están pensadas para que realmente los trabajadores sean trabajadores de la empresa, pero además no tengan más del 30% del capital, porque en las sociedades laborales lo que se busca es que los socios, ningún socio tenga más del 30%, pues lo normal es que estén en el régimen general. Se supone que en las sociedades laborales la idea es que los socios sean trabajadores empleados. Pero sí es verdad que a veces en las sociedades laborales, como expliqué, la sociedad laboral es una sociedad que surge muchas veces de cuando un empresario pues tiene un negocio, tiene empleados, pero de pronto pues, el empresario fallece o tenemos una empresa familiar. Tenemos una empresa familiar en la que las personas están vinculadas familiarmente y de alguna manera las personas que trabajan en la empresa son familias, son parientes. Entonces, en ese caso, si los diferentes parientes, no cada uno de ellos, sino en su conjunto, tienen los parientes hasta el segundo grado, ¿vale? Tienen más del 50% del capital, pueden estar dados de alta en el régimen de autónomos, ¿vale?
Esto es importante tenerlo en cuenta porque de alguna manera cuando la administración pública, cuando las personas están en el régimen general, si fijaros lo que pone aquí, los socios trabajadores gerentes, o sea, altos cargos de una empresa, no tienen desempleo ni tienen fogasa. Es decir, de alguna forma, si tú eres socio de la empresa y te despides a ti mismo, eres de alguna manera víctima y culpable. Es decir, si usted es el dueño de la empresa y se despide a sí mismo, pues encima no le voy a estar yo pagando un desempleo, porque de alguna manera eso pues podría dar lugar a picaresca. Es decir, a la empresa le va un poquito mal, pues me despido, durante un tiempo estoy cobrando el desempleo, que me lo paga la administración pública, y ya luego me reincorporo a la empresa. Entonces, para evitar esa picaresca, pues entonces existe la empresa, el socio puede estar en el régimen general, pero no tiene derecho a desempleo para evitar esta picaresca. Bien, esto que tenemos aquí es el conjunto de gestiones, de trámites que hay que hacer para dar de alta o sea, para empezar a hacer la actividad. No para dar de alta la empresa, sino para hacer la actividad. Para empezar, necesitamos una licencia de apertura del ayuntamiento. Es decir, tenemos que dirigirnos al ayuntamiento diciéndole voy a abrir un establecimiento. Y para eso el ayuntamiento tiene la figura de la licencia de apertura. Es verdad que antiguamente las empresas tenían que solicitar la licencia de apertura y hasta que no tenían la licencia de apertura, teóricamente, no podían ejercer la actividad. Ahora también con la ley del año 2000 de reactivación de la economía, lo que se hace es una declaración responsable, es decir, yo le informo al ayuntamiento de que voy a empezar la actividad y dentro de esa información le digo, voy a empezar la actividad y cumplo con todos los requisitos. El ayuntamiento lo que hace es que publica los requisitos y yo digo, declaro bajo mi responsabilidad que cumplo los requisitos. Si al cabo de 6 meses de estar desarrollando la actividad el ayuntamiento me manda una inspección y resulta que no cumplo los requisitos, entonces sí pueden cerrarme el negocio. Esta es un poco la filosofía que hay ahora con la licencia de apertura. Por supuesto, como teníamos aquí, declaración social. Me tengo que dar de alta en el IJIC, en el IVA si estoy en la península, en el IJIC si estoy en Canarias. Es una declaración censal similar a la declaración censal del impuesto de actividades económicas. Se hace en el IJIC. Si mi actividad es una actividad industrial, pues me tengo que dar de alta en el registro industrial que corresponda. Nos tenemos que inscribir, como hemos dicho, en la Seguridad Social, pero si además voy a tener trabajadores, ya no solo tengo que inscribir a los socios, tengo que inscribir a los trabajadores. Tengo que darme de alta como empresa y pedir que me den de alta como empresa que va a tener trabajadores, es lo que se llama el alta patronal, y además tengo que dar de alta a los trabajadores. Ya os dije antes, siempre que alguien va a desarrollar una actividad laboral o una actividad económica, tiene que ir a la Seguridad Social y decir, oiga, que voy a trabajar. ¿Para qué? Pues para que la Seguridad Social lo incorpore en sus registros y lo tenga en cuenta para todos aquellos derechos que las personas tenemos por el hecho de estar trabajando. Porque en el fondo estar dados de alta en la Seguridad Social es automáticamente acceder a una serie de derechos, al desempleo, a la pensión de jubilación, a las bajas por enfermedad. Todas esas cosas es la Seguridad Social quien nos la proporciona y eso se obtiene mediante el alta en la Seguridad Social. Además, hay que comunicar la apertura de centro de trabajo, si voy a tener trabajadores en un centro de trabajo, a la Consejería de Empleo del Gobierno Autónomo correspondiente. Y además tendré que registrar si tengo una marca, un logotipo, etcétera, etcétera, y si tengo una patente, una invención, un modelo de utilidad, lo que sea, en el registro correspondiente a la propiedad industrial. Es decir, algunas de estos trámites son obligatorios y otros depende de la actividad que vaya a desarrollar. Pero la inscripción en la Seguridad Social de la empresa y el alta de los trabajadores o el alta en el RETA, si solo son los socios administradores, eso es obligatorio. La apertura de centro de trabajo solo es obligatorio si voy a tener trabajadores trabajando en un centro de trabajo. Si yo voy a trabajar en mi casa con un negocio online, por ejemplo, pues no tengo que aperturar al centro de trabajo. Porque si voy a trabajar en mi casa, no tengo por qué dar de alta mi casa como centro de trabajo. Esto es importante. Bien, por lo tanto, los organismos implicados en la actividad son estos que tenemos aquí. La agencia tributaria, que es la hacienda estatal, porque nos damos de alta en la actividad económica, porque nos damos de alta en los impuestos de la actividad, es decir, el impuesto de actividades, el impuesto de sociedades,
perdón, el impuesto de sociedades, el impuesto de actividades económicas, que lo he puesto en el ayuntamiento porque es un impuesto municipal, aunque lo recaude Hacienda, pero en realidad es un impuesto municipal. Entonces, el impuesto de sociedades y el IVA. Y además los impuestos de las personas. Si tengo trabajadores, pues le tendré que todos los trimestres retener a esos trabajadores el IRPF e ingresarlo en Hacienda obligatoriamente. Esto es una obligación que tienen las empresas. Las empresas que tienen trabajadores están obligadas a retener a sus trabajadores el porcentaje de impuestos sobre la renta a las personas físicas que corresponda, que es la famosa retención que nos hacen las empresas y que luego, cuando hacemos la declaración de la renta, pues nos sale a devolver o a pagar, dependiendo si lo que nos han retenido es más de lo que teníamos que pagar o es menos. Luego está la seguridad social. La tesorería de la seguridad social, como hemos dicho, es el alta de los socios, el alta de los trabajadores y las cuotas, pagar las cuotas de la seguridad social de las cotizaciones, se llaman así, las cotizaciones sociales, tanto de los socios como de los trabajadores. ¿Qué hacemos en el ayuntamiento? Pues como hemos dicho antes, licencia de actividad o apertura, licencia de obras, si además tengo que hacer obras en el local, porque tengo un local, y como he dicho antes, el impuesto de actividades económicas. Ya digo, lo pongo aquí porque es un impuesto municipal, aunque lo recauda Hacienda y se lo paga a los ayuntamientos. Y finalmente, en la comunidad autónoma, pues el alta del centro de trabajo, si voy a tener un centro de trabajo con personas trabajando, las diferentes autorizaciones que tengan que darse para la actividad, por ejemplo, si un registro sanitario, un registro industrial, todo eso está cedido a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, además, son quienes hacen las inspecciones, no las de trabajo que las hace la Seguridad Social ni las de Hacienda que las hace Hacienda, pero todas las inspecciones de consumo, inspecciones industriales, etcétera, las hace la comunidad autónoma. Y finalmente, en la comunidad autónoma canaria, esto es una especificidad de Canarias, además nos tenemos que dar de alta en el impuesto general indirecto de Canarias. Bien, hemos hablado de los registros. ¿Qué registros? ¿Qué es esto de los registros? Los registros son registros a diferente nivel, nacional, autonómico, podría ser eventualmente municipal, donde las diferentes empresas tienen que estar apuntadas para obtener unos determinados beneficios. Normalmente, ¿qué beneficios? Tener una autorización para ejercer una actividad, ¿vale? Pero hay registros de todo tipo. Por ejemplo, la Oficina Española de Patentes y Marcas es el registro donde registramos el nombre, o sea, la marca de nuestra empresa, las marcas de nuestros productos, el logotipo de nuestra empresa, es decir, el nombre comercial de la empresa. Fijaros, no confundir con el registro mercantil donde registramos el nombre de la empresa. A veces las empresas no se llaman como sus marcas o a veces el nombre de la sociedad, por ejemplo, no coincide con el nombre comercial. Os voy a poner un ejemplo típico de los concesionarios de automóviles. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, las empresas del grupo Flick en Las Palmas o, por ejemplo, una empresa como Automotor, pues Automotor es un nombre comercial, pero la empresa seguramente, yo no lo sé exactamente, pero pues la empresa se puede llamar Automóviles de Motor de Canarias, por ejemplo. O se puede llamar automóviles motorizados de Canarias. Entonces, el nombre de la empresa no tiene por qué coincidir con la marca o con el nombre comercial. Nosotros en la Oficina Española de Patentes y Marcas registramos nombres comerciales, marcas, logotipos y, por supuesto, patentes, etc. Y en el registro mercantil, solo el nombre de la empresa. El nombre que va en las escrituras de constitución, que aparece en el CIF, es lo que se llama la razón social. ¿Vale? Y en el registro mercantil, además, hay que registrar todos lo que se llaman actos mercantiles, las cuentas anuales, los cambios que haya en la composición social, es decir, si entran nuevos socios, si salen socios, si los socios se reparten de una manera distinta los porcentajes de la empresa, el nombramiento del Consejo de Administración, por ejemplo, de los administradores de la empresa.
todos esos actos son actos mercantiles que tienen que estar reflejados en el registro mercantil. Importante, que nos interesa mucho, las microempresas, es decir, aquellas empresas que tienen menos de 10 trabajadores y facturan menos de 2 millones de euros anuales, utilizan una versión simplificada de la contabilidad y, por lo tanto, no están obligadas a presentar las cuentas anuales en el registro mercantil. Lo digo por si conocéis empresas pequeñas que no hacen todos estos trámites. Es normal, ¿vale? Y luego, como decía antes, pues están los registros empresariales, registro de talleres, de residuos, de centros educativos, registros de laboratorios, registros de, por ejemplo, el registro de empresas acreditadas para certificar la calidad, el medio ambiente y tal, como hablábamos el otro día. Y luego tenemos el registro de la propiedad. El registro de la propiedad, donde podemos tener registrados los bienes inmuebles, que son los edificios, o bienes muebles. Normalmente tienen que ser bienes muebles que tengan una posibilidad de identificación inequívoca. Por ejemplo, bienes que tengan matrícula. Hablamos de barcos, aviones, vehículos, etcétera. Para finalizar, un aspecto importante dentro de la actividad económica y de la puesta en marcha es los seguros. Todas las empresas que desarrollan una actividad tienen que tener un seguro de responsabilidad civil. Eso es obligatorio. Todos los demás seguros no son obligatorios. Y dentro de los demás seguros, además, puedes tener varios seguros y puedes tener coberturas obligatorias a medida o todo riesgo. Por ejemplo, dentro de los vehículos, si la empresa tiene vehículos, está obligada a tener un seguro de responsabilidad civil, porque el famoso seguro a terceros, que hablamos, que el seguro obligatorio de vehículos, seguro obligatorio a terceros o seguro obligatorio de terceros, no es otra cosa que un seguro de responsabilidad civil. En el fondo es eso. Es un seguro en el que los daños que causamos a terceras personas están cubiertos, ¿vale? Entonces, lógicamente yo puedo tener un seguro de existencia si tengo existencias en los almacenes, y ese seguro de existencia pues lo puedo asegurar las existencias contra robo, por ejemplo, o contra robo y contra incendio, o contra deterioro causado por mala manipulación, o contra inundaciones, dependiendo de cuáles sean los riesgos a los que esté sometido mi almacén, que va a depender de muchos factores. No es lo mismo tener existencias de, por ejemplo, de muebles de madera, por ejemplo, que son altamente combustibles, que de pues, estanterías metálicas. Entonces, es verdad que se puede producir un incendio, pero las estanterías metálicas, pues en principio, si yo almaceno, vendo estanterías metálicas o vendo, pues yo qué sé, paneles de metacrilato, si se produce un incendio, el metacrilato desaparece, las estanterías metálicas no. Y si tengo una instalación de aspersores que en cuanto se produce el incendio, el agua pues apaga el incendio, las estanterías metálicas no tienen por qué dañarse mucho, mientras que si lo que tengo son muebles de madera, pues como le caiga el agua encima, posiblemente esos muebles se hayan perdido, ¿vale? Entonces, bueno, pues cada tipo de empresa sabrá qué seguros tiene que haber, qué bienes tiene que asegurar y qué coberturas tiene que, qué coberturas tiene que contratar para ese seguro, ¿de acuerdo? He puesto aquí seguro de personas. El seguro de personas no es el seguro de si una persona ajena a la empresa viene y se cae dentro de la empresa, porque eso está cubierto por el seguro de responsabilidad civil. Es un seguro a las personas que forman parte de la empresa. Yo puedo tener asegurados a mis empleados. Normalmente, el aseguramiento de las personas, si una persona tiene un accidente en una empresa, eso pertenece a las mutuas y lo cubre la seguridad social. Pero en un momento dado, una empresa puede querer tener seguros adicionales para las personas para sus empleados. ¿De acuerdo? Puede tener seguros de vida o del tipo que sea. Y para acabar ya con el tema de los seguros y acabar con este primer tema, quiero haceros una mención de un aspecto que quizá no conozcáis, porque es poco conocido, que es el concepto de infraseguro. Se llama así. ¿En qué consiste el infraseguro? El infraseguro consiste en valorar por debajo de su verdadero valor los bienes que vamos a asegurar para pagar una prima inferior. Me explico. Si a mí la compañía de seguros me dice
que la prima del seguro de existencias es un 0,5% del valor medio de las existencias en almacén, pues yo digo, si yo le digo a la compañía de seguros que el valor medio de las existencias en almacén son 100.000 euros, pues el 0,5% son pues 500 euros. Entonces, no es lo mismo que yo le diga que el valor medio de las existencias es 1.000.000 de euros. Entonces, a veces podemos tener esa tentación de decir, hombre, el valor medio de las existencias es 300.000 euros, pero mira, yo creo que si decimos 100.000, como total, es tener el seguro porque nunca va a pasar nada. Bueno, ¿qué puede pasar si yo he valorado mis existencias por debajo del valor real? Pues que el día que tenga un siniestro y le reclame al seguro, el seguro me va a decir, vale, a ver, has tenido un siniestro, ¿qué has perdido? No, he perdido todas las existencias que tiene en el almacén. ¿Vale? Como tus existencias valen 100.000 euros, te doy 100.000 euros. Si tú pretendes decirle, no, es que mis existencias ese día valían 300.000 euros, pues aquí pueden pasar dos cosas. Que puedas demostrar que efectivamente ese día valían 300.000 euros por un cúmulo de casualidades, porque resulta que un cliente que iba a venir a buscar 2 contenedores de mercancía no vino porque tuvo un accidente, porque lo ingresaron por COVID, por lo que sea. Y tú puedes demostrar con tus informes de almacén que es verdad que normalmente tienes 100.000 euros en el almacén, pero que ese día casualmente había 300.000, pues posiblemente no va a pasar nada. Ahora bien, como te pida la compañía de seguros tus informes de almacén para ver exactamente por qué aquellas existencias son de 300.000 y resulta que la compañía de seguros descubra que tus existencias promedio no son 100.000 euros, sino que son 250.000, pues resulta que lo que te va a decir es que ni siquiera te pagan los 100.000 por los que tú estabas pagando. ¿Por qué? Porque te va a acusar de haber contratado un infraseguro, te va a acusar de haber pretendido una posible, entre comillas, estafa, y como el infraseguro forma parte de las salvedades que están contempladas en los contratos de seguro, la compañía puede agarrarse a eso y decir que que ese contrato no es válido y por lo tanto no tiene por qué hacer frente ni siquiera a lo que sí estaba contratado. Cuidado porque esto pasa con los seguros de todo tipo, no solo con los seguros de las empresas, sino incluso con los seguros de hogar, con los seguros de coche o con los seguros en general que tengamos. Sí, normalmente con los seguros de coche es muy fácil porque normalmente tú cuando haces un seguro, cuando acabas de comprar el vehículo, si tú acabas de comprar el vehículo, las compañías de seguro tienen unas tablas de cada tipo de vehículo, la valoración de mercado, etcétera. Incluso si tú acabas de comprar un vehículo de segunda mano, la compañía de seguros te va a decir, pues este vehículo con esta matrícula tiene no sé cuántos años en el mercado y por lo tanto su valoración es tanto. Si tú quieres que te lo valoren por encima, porque el vehículo tiene instalados pues unos dispositivos, porque yo qué sé, tiene pues llantas de oro, cualquier cosa de esas, lo puedes conseguir, no va a haber ningún problema. Pero si tú quieres que te lo valoren por debajo, no lo van a aceptar. No, normalmente las compañías de seguros viven, digamos, de que haya una relación real entre el valor real de las cosas y lo que ellos están cobrando por asegurarlas. Y sobre todo por la cantidad que van a tener luego que hacer frente en caso de que se produzca el siniestro. Cuidadito con el infraseguro. Bien, dicho esto, aquí termino con esta primera parte de esta unidad formativa. En un siguiente vídeo hablaremos de la financiación del negocio, porque de nada sirve todos estos trámites de constitución si luego resulta que no podemos financiar la actividad. Y con esto hemos terminado.